una serie de variables que son importantes a la hora de regular. Recordarán que el gasto cardíaco depende del volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca. Y si ustedes revisan un poquitico esta parte, el volumen de eyección de qué depende. ¿De qué depende el volumen de eyección? A ver, ¿quién me dice? El volumen de eyección que eyecta el corazón, ¿de qué depende básicamente? ¿De qué cosas? De la presión, quizás. Bueno, sí, pero no, pero volumen de eyección. Lo que el corazón eyecta con cada latido, ¿de qué depende? De la precarga, poscarga y Ah, contractibilidad. bueno, depende de esas otras variables. Y depende en gran parte de lo que es la precarga. ¿La precarga qué es? Es el volumen de sangre que proviene de la aurícula derecha. Bueno, bueno, proviene de la aurícula derecha, sí, pero más bien el volumen de sangre que está entrando a la aurícula derecha. La precarga es del lado derecho, pues, como para que lo tengamos desde ese punto de vista. No deberíamos hablar de eso así porque no estamos en medicina, no podemos hablar de ese tipo de cosas. La precarga depende de la volemia, depende de la volemia. ¿Y la volemia de qué va a depender? Del volumen circulante efectivo. ¿Y de qué más va a depender la volemia? De la diferencia de presiones. Recuerden que existe un gradiente de presión. Dijimos que la presión en la aurícula derecha es mucho más baja comparada con la periferia para que haya obviamente un desplazamiento de líquidos de la periferia hacia la aurícula derecha, un delta de P. Y depende de la volemia, pues en el sentido que va a depender también de presiones, de la presión circulatoria media de llenado, ¿de qué más depende? De la presión en la aurícula derecha, depende también de la visa tergo, bueno, hay una serie de elementos que hacen que la sangre llegue a la aurícula derecha. Entonces, de eso va a depender obviamente el volumen de eyección. Entonces, depende de la precarga, que tiene que ver con volumen. Depende también de la poscarga, de la resistencia que tenga en el lado izquierdo del corazón. Recuerde, cuando yo hablo de poscarga, estoy hablando específicamente de que hablemos de tres sinónimos de poscarga. A veces se me da mucho tiempo en cosas de estas, pero la idea es como aprovechar eso. Hablemos un poquito de eso. Es el momento para aprovechar y mencionar esos aspectos que ustedes ya los han visto, pero están ahí que nunca se han vuelto como a trabajar otra vez. La poscarga depende de quién. Cuando yo hablo de poscarga, De ¿quién la me estoy resistencia. de la Resistencia vascular resistencia? periférica. ¿De qué parte del corazón? Pues así como parece como estuviéramos hablando no de medicina, sino de otras cosas. Del lado izquierdo. Pero específicamente de qué lado izquierdo, muchachos. Yo quiero más cosas más contundentes, así. Depende si del lado izquierdo. Ventrículo. Específicamente depende gran parte del ventrículo izquierdo, punto, ya, así. Entonces depende del ventrículo izquierdo. Entonces cuando yo tengo un paciente que está, vuelvo a insistir, vuelvo y le repito, la idea es contextualizar. Yo tengo un paciente que está hipertenso, estoy hablando de un paciente, ya lo dije en otras ocasiones, es un paciente que está vasoconstriñido, es un paciente que tiene un aumento de la poscarga, es un paciente que tiene un aumento de la resistencia. Y en esa situación, un corazón puede llegar a fracasar. ¿Por qué puede llegar a fracasar? Porque imagínense, cuando yo digo 120-80, ¿qué quiere decir 120? ¿Qué quiere decir 80? No me digan que es histórica y diastólica, sí, pero yo quiero que me digan otra cosa. Esa es la presión, que es el volumen ese volumen que se reserva en la aorta al ser distensible y que se representa después de que se ha pasado la contracción. ¿Pero qué quiere decir 120? 120 minutos de mercurio, ¿qué quiere decir? Sí, la sistólica, sí, claro, pero realmente la sistólica en los 120, ¿qué es lo que significa? Pues la La fuerza que está haciendo el contracción. ventrículo izquierdo para impulsar. Y para impulsar, pero ¿qué tiene que hacer él con esos 120? ¿Para qué 120? Para impulsar, correcto. Pero ¿cuál es la esencia final con esos 120? Que puede hacer llegar a todos los capilares y a todos los Bueno, órganos y tejidos. el 120 implica mayormente es la fuerza que tiene que hacer el corazón para poder abrir la válvula aórtica y llevar a cabo el proceso de eyección. Esos son los 120. Ahora, la, 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 la resistencia que hay, recuerden que hay la resistencia, como se ve en física,
Esa resistencia es acumulativa, es una suma. Yo tengo resistencia todo lo largo de mi sistema. Esa resistencia se traduce en forma retrógrada hacia la aorta y hacia la válvula aórtica. Entonces, cuando un paciente tiene 120, ¿qué me está diciendo a mí? Es la presión justa y necesaria para poder abrir la válvula aórtica y llevar a cabo el proceso de eyección. Cuando el paciente tiene 230 de sistólica, ¿qué quiere decir eso? ¿El que está hipertenso? Sí, pero quiero algo más concreto. Pues doctor, que la resistencia de los vasos periféricos, de los vasos de resistencia está demasiado alta y el corazón tiene que ejercer o se tiene que Vasos contraer mucho aumentan más. contractilidad, ¿para qué? Para poder abrir la válvula aórtica. Es que la válvula aórtica depende de fuerzas propias, estructuralmente propias del tejido elástico de la válvula, pero también obedecen a la presión retrógrada que se da a nivel de los vasos. ¿Cuáles son los vasos que ofrecen mayor resistencia? Las arteriolas. Las arteriolas, ¿no es cierto? O sea, las arteriolas ofrecen mayor, cuando hay mayor resistencia a las arteriolas, eso se va haciendo como retrógrado hasta llegar a la válvula aórtica. Entonces, esa fuerza de contracción es la fuerza suficiente y necesaria para poderla abrir. Entonces, 120 me indica que es la fuerza necesaria para abrir la válvula aórtica. ¿Y 80 qué es? 80 minutos de mercurio, ¿qué es? Bueno, ahí les voy a dejar, muchachos, para que revisen eso. ¿Qué es 120 y qué es 80? Bueno, entonces listo. De todas estas variables depende la tensión arterial. La tensión arterial depende del gasto cardíaco, entonces depende del volumen de eyección y depende de la frecuencia cardíaca. Ahora, si yo me voy al caso de la frecuencia cardíaca ¿de quién depende? Entre otros, hay varios factores de que depende de la frecuencia cardíaca, pero una depende de quién? Del sistema nervioso autónomo, del simpático y el parasimpático, que está relacionado también con que la frecuencia cardíaca, con la propiedad de automatismo que tiene el corazón. Y obviamente también depende de otros factores externos. La misma bulimia afecta a la frecuencia cardíaca y otra serie de trastornos desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, partiendo de esos conceptos, tengo que mirar qué va a pasar. La tensión arterial entonces va a ejercer una serie de efectos a diferente nivel. Efectos en su gran mayoría vasoconstrictores. Y frente a esos efectos vasoconstrictores hay toda una respuesta para tratar de atenuar y que el proceso como tal de la tensión arterial elevada no genere en principio lesiones muy severas. Entonces, para evitar que esas fibras tensionales no ejerzan lesiones muy severas, sobre todo a nivel del riñón, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta del riñón? Aumentar la absorción de sodio y agua Entonces, por, por medio de la aldosterona. bueno, por medio de la aldosterona. Entonces, ¿será eso lo que suele suceder si se aumenta la presión arterial? Se aumenta la absorción de sodio y agua por las Si se aumenta, células de la mácula densa y entonces, si se aumenta la presión arterial, el riñón tiene un mecanismo de resistencia en las interlobulares y en las aferentes para regular el flujo que le llega. ¿y cómo Para que llaman no. esos mecanismos que el cual ya habíamos hablado antes? Básicamente, me voy a adelantar. Hay tres mecanismos mediante los cuales el riñón controla y regula la presión arterial, manteniéndola hasta cierto punto. ¿Cuáles son esos tres mecanismos? Ya habíamos hablado de ellos. Mecanismos autocoides, pues no serían los autocoides. ¿Cuáles son esos mecanismos? Ya habíamos dicho eso. Por dicho, me estoy adelantando, estoy como salteando todo esto. Los mecanismos de autorregulación renal. ¿Y esos mecanismos de autorregulación renal cuáles son? Principalmente hay dos mecanismos. Primero, intrarrenales. ¿Cuáles son los dos mecanismos intrarrenales para el control de la tensión arterial? El miógeno y autocoide. El miógeno y el otro, la Autoco retroalimentación glomerulotubular, o no sé si tiene otro nombre. Y existe un tercer mecanismo que, ¿cómo se llama?
natriuresis por Natriuresis. presión y diuresis por presión. Esos son los tres mecanismos de los que se vale el riñón para tratar de contrarrestar los efectos deletéreos de la presión arterial elevada. Bueno, aquí estamos. Entonces, ¿de qué depende el flujo sanguíneo a los riñones? Del gasto cardíaco, tensión arterial, estímulo simpático, un componente neurohumoral y la bulimia. ¿Y por qué hablo del flujo sanguíneo a los riñones? Porque mire que depende gran parte de la tensión arterial. Entonces, los efectos de la tensión arterial se van a traducir en efectos que tienen que ver con el flujo sanguíneo renal. Pues van a depender de eso, de ese tipo de situaciones. Entonces, tendremos que mirar todos estos elementos que van a afectar de cierta manera el flujo sanguíneo a los riñones. Debemos de una vez como de ir aprovechando algunas cosas. La implicación que tiene todo esto, pues se traduce básicamente en una respuesta renal. Rápidamente hagamos lista de chequeo. Cuando se baja el gasto cardíaco, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo renal? ¿Aumenta, disminuye, permanece normal o qué? Disminuye. Disminuye el flujo sanguíneo renal cuando se cae el gasto cardíaco. ¿Cuándo se cae el gasto cardíaco? 3 ejemplos de caída del gasto cardíaco. La caída del gasto cardíaco va a depender. Insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces, eso, ¿qué más? Pérdida de la bulimia, una hemorragia. Bueno, entonces analicemos siempre en detalle. La caída del gasto cardíaco va a depender si el compromiso es central, o sea, está en el corazón, o el compromiso es periférico, me hago entender. Compromiso central del gasto cardíaco. ¿Cuándo se cae el gasto cardíaco? Estoy hablando de origen central cuando el problema está directamente en el corazón. Tres ejemplos en el cual tengo un compromiso del gasto cardíaco por un compromiso directamente del corazón, o sea, por una falla en la bomba. Obviamente la falla cardíaca, ustedes me lo están diciendo, claro, compromete el gasto cardíaco, pero quiero ser muy puntuales. Un paro cardíaco. Bueno, en el paro cardíaco, listo, ¿qué más? Pensemos un poquitico más. El paciente al infarto agudo de miocardio, ILIA-M. El paciente con infarto agudo de miocardio puede evolucionar a un choque cardiogénico, o sea, un infarto agudo de miocardio Killy-Kimball 4. Ahí se cae el gasto cardíaco. ¿Cuándo más se cae el gasto cardíaco? Por un problema propiamente cardíaco, en una taquiarritmia, por ejemplo, o en una bradiarritmia. Ahí también se puede caer el gasto cardíaco. Tercero, si seguimos hablando de problemas a nivel del corazón. Entonces, taquiarritmias, bradiarritmias, en un infarto, ¿qué más se cae? Estoy hablando del compromiso directamente del corazón, en una disfunción valvular. El corazón entonces se puede lesionar por situaciones como las que les estoy mencionando. Ahora, el problema del gasto cardíaco se puede caer por problemas en la periferia. Yo siempre me pregunto, ¿dónde está el problema? En la periferia o en el corazón. Por ejemplo, les menciono lo siguiente. Yo tengo un paciente de 74 años que viene por un dolor en el pecho. Le tomo un electrocardiograma y aparece un supradnivel en D2 de 13 ABF. Y de un momento a otro dice que se siente pálido, que se siente frío, que se siente muy mal y está muy disneyco. ¿Dónde está el problema de ese paciente? A ver, ¿qué pasa? ¿Ya están cansados o qué? ¿Dónde está el problema de ese paciente? Bueno, yo les dejo eso, muchachos. En la cara diafragmática, doctor. Sí, pero en la cara pragmática, ¿de dónde? Muchachos, a mí denme respuestas en el nivel en que estamos ustedes y yo. No me cuenten cositas a pedazos. Me tienen que decir Corazón. cosas como eso, pero concreto. Es que yo veo como muy tibios, como que así, como que medio. No, 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 no. Entonces dicen, el problema de este paciente está en el corazón. El problema de este paciente es un problema de bomba. El problema está en la cara diafragmática. Y si es el problema de bomba, ¿yo qué tengo que hacer con ese paciente?
¿Qué tendré que hacer con ese paciente? ¿Qué hay que hacer de inmediato? Pues dependiendo, pues, si el paciente se le puede dar un inotrópico o se le puede dar Deje que vasoconstrictor. le pare a ver, le pare un inotrópico, le pone líquidos, no le hace nada, ¿o qué hace con ese paciente? Le acabamos de decirlo, muchachos, si el problema está en el corazón, el problema es de bomba. Entonces yo me pregunto, ¿el problema es de bomba? Si es de bomba, lo resuelvo como bomba. ¿Será que ese paciente se beneficia de para subirle la presión en colocarle 500 mililitros de solución salina? ¿Será? No, porque igual si está fallando, pues, sí. No, no me sirve eso. Él me dice, mire doctor, tengo problemas con mi bomba. Es como con el carro, cuando le llaman problemas con el alternador, que no enciende, que no prende, que no da las luces. El problema no es de gasolina, ¿para qué le echo gasolina? Él puede tener el tanque lleno. Me hago entender. Pero el problema es de bomba, hay que ponerle un inotrópico. En la periferia, una paciente de 68 años de edad, diabética, viene a urgencias porque está mareado, le toman la tensión arterial, está 60-40, le toman un electro y no se ve mayor cosa. ¿Dónde está el problema de esa paciente? Así, de ese tipo, van a ser las preguntas, les digo de una vez, no tanto para aprenderse. ¿Cuánto es el valor normal del potasio? No les voy a preguntar. Lo normal del sodio tampoco les voy a preguntar. Los voy a poner a pensar un poquito, de acuerdo a lo que hemos visto. Si esa paciente es diabética, le descarto problema del corazón porque está hipotensa. Si esa paciente es diabética, ¿qué puede estar pasando con ella? ¿Qué la pudo haber llevado? Entonces, ¿el problema cuál será de esa paciente? Periférico. Periférico, ¿por qué razón? Un fallo en los receptores Bueno, fallan los de la receptores. insulina. Bueno, de la insulina, sí, pero yo no me refiero a eso, me refiero a la parte del estado hemodinámico de esa paciente. ¿Qué está sucediendo? Si esa paciente es diabética, Por la poliuria, doctor, de pronto. Además del entonces, pero poliuria, y dígame qué más, no me digan como palabritas como los crucigramas. La poliuria, entonces, tiene una poliuria. La poliuria la lleva a un estado de ¿qué? De hipovolemia. El estado de hipovolemia hizo que se cayera la tensión arterial. No dice que depende del volumen de inyección. Eso es lo que pasa con esa señora. Entonces, a esa señora no hay que ponerle norepinefrina, no hay que ponerle dopamina. A esa señora hay que aumentarle el volumen de líquidos. Ella dice, entonces yo digo, problemas periféricos, le voy a poner líquidos, listo. Ahora, simpático, ya sabemos entonces la respuesta del simpático. Vasoconstricción por estímulo simpático. Recuerden que el riñón tiene una serie de receptores. ¿Qué receptores tiene el riñón desde el punto de vista simpático? Beta 1, ¿Y qué más tiene? Tiene también alfa 1, produce una constricción arterial importante, el estímulo del sistema nervioso simpático. Con un gran problema, es que este impulso simpático puede llevar a cabo, ¿qué? Causar constricción tanto de arteriolas aferentes como de arteriolas eferentes. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues reduce el flujo sanguíneo renal. Gracias a Dios entonces aparecen los efectos de autorregulación que hacen que, que esa circunstancia del estímulo simpático no sea tan deletérea. Y el componente neuromoral, entonces tenemos que hablar de qué. ¿Qué tipo de hormonas tienen que ver con el control de la tensión arterial? El sistema renina-angiotensina. Eso, una, AD, dos. El ADH. sistema renina, angiotensina, aldosterona, la hormona antidiurética. ¿Y qué más? La renina. ¿Qué más también tenemos que ver allí? Importante tener en cuenta. Una, una serie de sustancias como las prostaglandinas, que tienen un efecto vasodilatador, que se oponen del todo a eso. Recuerden que que en el riñón hay una serie de vasoreceptores intrarrenales que detectan obviamente el cambio en la caída de la tensión arterial. Obviamente hay unos receptores de presión y receptores de distensión que controlan la presión o el volumen vascular para tratar de mantenerlo adecuado en general. Y la bulimia ya hemos dicho. Bueno, avancemos entonces con esto. A ver, vea esto acá. Regulación a largo plazo, no sé. De la presión arterial, homeostasis del volumen
homeostasis del volumen del líquido, el balance entre ingestión y eliminación. Y bueno, hay una serie de mecanismos de control nervioso y hormonal y hay un sistema de control para eso. Como el volumen controla en gran parte la tensión arterial, por esa razón cuando uno tiene un paciente que está hipotenso, le agrega, le coloca volumen. Nosotros decimos en la UCI está hipotenso, póngale un bolito. ¿De qué manera colocándole un bolo de líquidos a un paciente le sube la presión? ¿Cuál es la explicación para eso? Entonces, por lo general, cuando un paciente tiene la tensión arterial, siempre uno dice, Mayor reacción. diga, señorita, sí. Pues el sodio siempre va unido como por lo general con el agua, entonces va a haber también una mayor reabsorción de sodio y agua. Y al haber mayor absorción de sodio y agua, lo que ganamos es que la presión Aumento arterial de se la... sube. Queda otra tarea, mejor dicho. ¿Cuánto tiempo dura un litro de solución salina en el torrente sanguíneo? Acuérdate que la solución salina entra al torrente sanguíneo, dura un tiempo y luego comienza a pasar del líquido intravascular al líquido intersticial y de allí al líquido intracelular. Intravascular, intersticial y finalmente se equilibra. Es decir, puede que en principio la presión arterial le suba por el volumen de líquido que le estoy colocando, pero apenas ese líquido se equilibra, estoy hablando de solución salina normal, que es donde hay 154 de sodio, 154 de cloro y tengo una osmolaridad. La solución salina normal tiene una osmolaridad de 308. 308 es la osmolaridad de la solución salina normal, que tiene 154 de sodio y tiene 154 de cloro. No sé qué tanto habían visto eso por allá con la doctora Beatriz. Y si no, pues tendríamos que hacer algunos especialitos como para mirar eso. Así eso no se evalúe, pero hay que mirar eso. Entonces yo le pongo líquidos para tratar de qué? De mejorar el volumen de eyección, de mejorar de cierta manera la precarga. Y para mejorar la precarga, lo hago de esa manera. Entonces eso puede incrementar por lo que acaban de decir a ustedes, por el movimiento del sodio y el agua y por el mecanismo de la reabsorción que va a aumentar eso. Hay una forma como el riñón controla eso, aquí lo tenemos. Cuando tenemos demasiado líquido, pues hay unos mecanismos de control. Una diuresis por presión y una diuresis por presión. Entonces, cuando yo tengo mucho líquido a nivel extracelular, ¿qué va a pasar? Aumenta el volumen de sangre y aumenta la presión arterial. ¿Por qué el aumento del líquido aumenta la presión arterial? Ya lo hemos dicho, ya lo acabamos de decir. ¿Cuál es la razón? Para que se aumente la presión arterial. Al aumentar la bulimia, estamos aumentando la presión arterial. Y aumentar la presión arterial en todo el riñón, ¿cómo se defiende? Si mi riñón es competente, ¿cómo se defiende? Diuresis por presión, natriuresis por presión, para que no sea demasiado deleterio ese aumento exagerado de la presión arterial. En otras palabras, los pacientes renales pueden aumentar la presión arterial por el compromiso per se propiamente de la lesión renal. Óyese, cuidado con lo que estoy diciendo. Y segundo, se puede relacionar con qué? Con la volemia. La hipervolemia puede conducir a un aumento de la presión arterial. No siempre, pero puede conducir a eso. Por el contrario, también, ¿qué puede pasar con la bulimia? La bulimia elevada puede, de alguna manera, en un corazón que no es suficiente, en un corazón que no es competente, lesionar ese corazón porque se torna incompetente. Acuérdese de la ley de Frank Starling. Bueno, mire eso, incremento en el volumen. Mira acá lo que pasa cuando se incrementa el volumen de sangre. Entonces, aquí que tenemos, cuando se incrementa el volumen de sangre, ¿qué pasa? Incremento en las células del miocardio. ¿Y qué pasa acá? Entonces, hay una serie de respuestas en el hipotálamo. Aquí el corazón produce el péptido natriurético atral. Hay respuestas a nivel renal, adrenal cortical y de la médula oblonga. Mire todo lo que hay ahí. Vea. Esa es toda la respuesta que hay con eso. El estímulo es esto, vea, qué gráfica tan bonita. Este es un sistema integrador y estos son vías eferentes. Vea. El hipotálamo, entonces, ¿qué hace? Cuando se aumenta el volumen y se aumenta la presión arterial, el hipotálamo, ¿qué hace? Produce más vasopresina, menos vasopresina, ¿cierto? Claro. Porque si él dice que es hormona antidiurética y tiene mucho volumen, ¿para qué va a recoger más? Acuérdense, lea, la hormona antidiurética, se opone a la diuresis. Eso es lo que hace esa hormona antidiurética, oponerse a la diuresis. Entonces hay menos, para oponerse menos a la diuresis. Al riñón incrementa el flujo sanguíneo renal, descienden los niveles de renina. En la corteza adrenal se produce menos aldosterona.
y en la moda oblonga comienza a descender la presión arterial. Eso pasa con incrementos de volumen de sangre. Esta es la explicación mediante la cual entonces yo voy a aprovechar lo relacionado con el aumento de los volúmenes de sangre respecto a la presión. Aquí está. Aumento el volumen extracelular, aumento el volumen sanguíneo, aumento de la presión circulatoria, vea. Aumento de la sangre nuestra que retorna al corazón, aumento del gasto cardíaco porque depende del volumen de inyección. ¿Qué pasa a una deterioración en los tejidos periféricos? Como respuesta puede haber un aumento en la resistencia periférica total. Y esto se va a traducir obviamente ¿qué? En hipertensión arterial, ya lo dijimos ahorita nosotros. Presión arterial igual gasto cardíaco, resistencia vascular periférica total. Eso pasa con el aumento del volumen extracelular. Aquí está como la explicación por qué cuando coloco un volumen, cuando coloco un bolo, cuando coloco mayor cantidad de líquidos, se aumenta la presión arterial y tengo hipertensión. De esa manera, muchachos, yo espero que esto les quede relativamente claro. Yo sigo tan preocupado. No sé si todas estas semanas que estuvimos en fisiología quedamos en las mismas o el tiempo se perdió. La verdad, no sé, yo no sé. No, bueno, en fin. Variable regulada. Volumen de líquido. Entonces, extracelular, volumen circulatorio arterial efectivo. Entonces, ¿qué puede suceder? Hay receptores de expansión a nivel cardiovascular y en el riñón cuando yo aumento el volumen circulante. ¿Cuál es el efecto positivo? En la filtración glomerular, en la aldosterona, en la presión intrarrenal y en las hormonas y factores natriuréticos y actividad nerviosa simpática. Si yo estoy aumentando el volumen circulante efectivo, si estoy aumentando la bulimia, pregunta, ¿qué pasa con el sistema nervioso autónomo? ¿Qué pasa específicamente con el sistema nervioso simpático? ¿Se activa o se inactiva? Se inactiva, doctor. Se Inactiva. inactiva. Muchachos, si ustedes tienen claro esto, vamos lejos, muchachos, vamos lejos, vamos lejos. ¿Qué pasa con la filtración glomerular? Se aumenta. Se aumenta la filtración glomerular. ¿Qué pasa con la aldosterona? Disminuye. Claro, disminuye. ¿Qué pasa con la presión intrarrenal? Aumenta. Aumenta la presión intrarrenal. Aquí estamos viendo entonces cuando un paciente tiene cifras tensionales elevadas, entonces yo digo, venga, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde está la situación con ese paciente? ¿Qué estoy diciendo con esto? Los pacientes que tienen un aumento muchísimo volumen, tienen una sobrecarga de volumen por un corazón incompetente, van a terminar en diálisis. ¿Por qué razón? Porque si ese paciente no orina, no genera diuresis, no hay nada de esas cosas, el aumento del volumen hace que ese paciente se torne hipertenso. Y tornarse hipertenso equivale a más trabajo del corazón. Y si el corazón no es competente adecuadamente, ¿qué suele suceder? Pues no va a haber una respuesta adecuada. Y aparece una cosa que llama un síndrome cardiorrenal. Espero que lo revisen y ojalá lo apunten por ahí. Síndrome cardiorrenal, síndrome cardiorrenal. Y ya tenemos entonces, si tengo aumento del volumen del líquido extracelular, ¿qué estará pasando con el sistema renal, angiotensina, aldosterona? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede, El paciente, con aumento disminuye. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niveles de renina? El doctor como se disminuye, porque se cae también el sistema nervioso simpático, se aumenta la carga filtrada Eso es lo y que la aumenta presión la está elevada. renina. Recuerden que el principal regulador más importante de la circulación renal es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor de tanto las arteriolas aferentes como las eferentes. Y obviamente, si hay vasoconstricción, pues se va a bajar el flujo sanguíneo a nivel renal. Bueno, mire qué bonito toda esta respuesta, vean, vean lo que está aconteciendo a diferente nivel. Aquí tenemos nuestro corazón, entonces yo voy a tener el problema acá o lo puedo tener en la periferia. Entonces, ¿qué suele suceder? El sistema nervioso parasimpático. Ahora, el sistema nervioso simpático pues ejerce una respuesta eferente. ¿Qué puede traducirse en todo esto? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Aquí está nuestro corazón. Yo puedo tener varias cosas entonces con el corazón. Cuando tengo un aumento de la presión arterial, ya estoy diciendo que el aumento de presión arterial condiciona vasoconstricción.
condiciona poscarga y condiciona un mayor trabajo del corazón para tratar de vencerlo. ¿Qué cosas aumentan la presión arterial? Los nervios simpáticos. Esto, cuando se estimulan receptores beta 1, alfa 1 y receptores alfa 1A, aumentan la tensión arterial. Entonces, ese aumento de la tensión arterial, ¿en qué se traduce también? En fenómenos de vasoconstricción. Mire todo lo que lleva a presión arterial. Alfa 1 vasoconstricción, los simpáticos a través de los receptores. Se aumenta la presión arterial. Entonces, ¿qué sucede como respuesta a la presión arterial? ¿Qué pasa con los riñones cuando se aumenta la presión arterial? Como se baja el flujo sanguíneo renal, entramos en isquemia, entramos en hipoxia. ¿Cuál de las áreas del riñón es más lesivo? La hipoxia. ¿Dónde hace más daño la hipoxia en el riñón? En la corteza, doctor, ¿Y por qué en la corteza? porque el flujo sanguíneo vendría desde la médula hasta la corteza, ¿Y entonces, por qué razón? Porque requiere mayor consumo de oxígeno para llevar a cabo los procesos. ¿Dónde es que se gasta mayor cantidad de energía el riñón? En los procesos de filtración y procesos de resorción. Pero gran parte lo gasta más en resorción que en filtración y menos en excreción. ¿Por qué gasta tanta energía el riñón en procesos de resorción? Por las bombas de ATP para que pase el Esto por sodio. las bombas, muchachos, es así sencillo, por las bombas. Entonces, ¿qué va a pasar acá con esto del flujo sanguíneo renal bajo? Entonces, mire, lo que va a pasar con el flujo renal bajo, cuando se detecta eso, se va a disparar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se vuelve de pronto un círculo vicioso. Esto es bueno en unas etapas iniciales. El corazón genera una respuesta simpática y un aumento de la presión arterial en situaciones de estrés, de tensión, alguna otra cosa de esas, o como mecanismo compensatorio. Pero cuando este problema de la presión arterial se perpetúa, vamos a tener problemas serios con el riñón y va a aparecer el síndrome cardiorrenal. Un paciente hipertenso todo el tiempo es un paciente que tiene baja flujo sanguíneo renal, baja tasa de filtración glomerular, va a estar isquémico, va a estar hipóxico y finalmente el riñón se va a dañar. ¿Él cómo arregla eso? Lo arregla con mecanismos de autorregulación. ¿Cuáles son? El mecanismo miógeno y la retroalimentación tubuloglomerular y lo trata de resolver por natriuresis por presión o lo hace a través de diuresis. Eso es lo que él hace para resolver ese problema. Miren todo este complejo, porque el sistema neurohormonal interviene en el sistema nervioso simpático. Aquí el sistema nervioso autónomo a nivel a propósito de eso, ese sistema nervioso autónomo en términos del sistema nervioso simpático, ¿qué le diferencia al parasimpático? Dos cosas. Los receptores ya, esas no me las digan, dígame otra. De la médula, que unos son toracolumbar y el otro Sí, exactamente, la médula. Toracolumbares y los otros, ¿cómo son? del... Cráneo. Craneosacro. En mis tiempos era así. craneocaudales. Bueno, craneocaudales. Y recuerden que el sistema nervioso simpático, ¿dónde está? ¿Cómo está localizado en el cuerpo? Pues hace parte de los plejos y lo demás, pero ¿cómo está localizado él? en una cadena simpática. Ah, en una cadena simpática que discurre paralela con la columna vertebral. Por eso las fibras preganglionares son cortas. Están ahí vecinas, se pasan allá o son largas. Ahí queda la otra inquietud. Entonces el sistema nervioso simpático discurre paralelo. Recuerde que el sistema nervioso simpático no utiliza ningún tipo de ayudas para llevar a cabo su acción. El sistema nervioso simpático es autónomo, mientras que el parasimpático sí se vale de pares craneanos para llevar a cabo su acción. Listo. Entonces aquí terminamos con esto. Entonces, si se perpetúa mucho tiempo esto, entonces ¿qué va a hacer? El corazón trabaja mucho más para poder resolver este problema de la presión arterial. Bueno, mire esto lo bonito acá. Es muchas cosas sobre manera excesiva, pero no me importa. Hipertensión por sobrecarga de volumen. Entonces yo puedo tener hipertensión por sobrecarga de volumen. O puedo tener hipertensión, ¿por qué? Por un compromiso en la poscarga. ¿Me hago entender? O el problema es derecho o el problema es izquierdo. ¿A qué voy con todo esto?
Un paciente con una falla renal llega por 220, 110 de presión arterial. ¿Qué le va a hacer a usted ese paciente? Aquí el problema ¿está en el lado izquierdo o en el lado derecho? El problema aquí es de prescarga o de poscarga. Poscarga, La doctor. descarga, Poscarga. Y entonces él dice, ¿qué le dice él? Ay, doctor, ¿con qué me ayuda? Póngame cuidado. Él le dice, bueno, ¿con qué me ayuda? Entonces usted qué dice, no, pues ¿qué le ponemos a este paciente? No, pues, diuréticos, Doctor, yo le diuréticos. pondría vasodilatadores, pues también depende si es una urgencia o una emergencia hipertensiva. No, antes de eso. Claro, este paciente me está diciendo, doctor, si usted aprendió algo de fisiología, si aprendió algo de fisiología, cuando yo estoy muy hipertenso, estoy diciendo, por favor, doctor, ayúdeme, ayúdeme con qué. Si usted estudió, doctor, ayúdeme con un vasodilatador. ¿Para qué? Para disminuir la vasoconstricción, para hacer vasodilatación. Acuérdese que por aumento de la tensión arterial, el gasto cardíaco se puede caer o no tiene que ver nada de eso. Yo tengo un paciente de 230, 110, ese paciente puede ser un edema pulmonar, ¿sí o no? Sí, doctor. y ¿Por qué? porque hay mayor volumen, entonces puede salir como Bueno, sí, pero ¿por qué un paciente, esa está buena, porque un paciente con un aumento en la poscarga se le puede caer el gasto cardíaco? Doctor, pues porque el ventrículo no es capaz de bombear la sangre o no es capaz Se de abrir torna la, incompetente para bombear la sangre. ¿Y por qué? porque no es capaz de superar la presión que está ejerciendo la poscarga sobre Porque él. hace un esfuerzo demasiado y no es capaz de superar esa poscarga. Entonces el gasto cardíaco se le puede caer a ese paciente, se le cae. De hecho, muchos de esos pacientes, miren lo que le estoy diciendo, ojo con esto. El paciente tiene 230, 120 y está en una condición muy regular. Lo que haremos es colocarle un vasodilatador a ese paciente. Puede que el diurético no sirva, sí, porque él puede estar haciendo un edema pulmonar secundario a eso, sí, claro. Pero el manejo, estoy de acuerdo, es un vasodilatador. Hay que bajar la presión arterial para que él se tranquilice. Y si fuera eso, el paciente dice que le duele mucho el pecho, entonces, ¿qué hacemos? Pues sospecha uno de un infarto y hace ya todo el algoritmo del tratamiento del infarto. Si será necesario, es posible que sí, pero el dolor en el pecho lo puede tener porque por el excesivo trabajo del corazón. Muy seguramente, si usted le comienza a bajar la tensión arterial con los vasodilatadores, eso se puede aliviar de cierta forma. Pero es que nos vamos enredando con tantas. Esto la podemos seminario y sentarnos a hablar toda una tarde. Pues yo, no sé ustedes. Entonces acá está lo que pasa con la sobrecarga de volumen, mayor volumen mayor volumen sanguíneo, mayor gasto cardíaco, mayor presión arterial. Y entonces, para contrarrestar eso, entonces va a darse los mecanismos de autorregulación que hemos tenido. Entonces, mira acá, el flujo sanguíneo local del gasto cardíaco se normaliza. Entonces, mire lo que va a pasar acá. Cuando tengo un aumento de la presión arterial, hay una serie de varoreceptores que no solamente están a nivel cardíaco, sino que también están a nivel renal. Entonces, para contrarrestar este exceso que suele ocurrir, aparece un mecanismo de autorregulación, que ya dijimos de qué se trata. Ese mecanismo de autorregulación, ¿en qué se traduce? en disminución de la presión arterial. Disminuir la presión arterial, eso es lo que básicamente lo que tiene que hacer allá. ¿Sí? Entonces, al disminuir la presión arterial, ¿qué va a pasar entonces con el volumen sanguíneo que les llega al riñón? Va a bajar el volumen sanguíneo que les llega al riñón. Y al bajar el volumen sanguíneo que le llega al riñón, pues obviamente el riñón puede manejar esto mediante la hipertensión, mediante el manejo de la presión arterial por un mecanismo de natriuresis o por un mecanismo de diuresis. Eso hace él. Pero hay un momento en el cual el corazón es incompetente para eso y eso no lo puede hacer. No es capaz de hacerlo. A veces es tanto el volumen que la natriuresis por presión y la diuresis por presión no son suficientes para llevar a cabo este proceso. No lo pueden llevar a cabo. Entonces, es necesario, aquí en este caso, por sobrecarga de volumen, aquí sí que tendría cabida el diurético. Aquí sí tendría cabida el diurético. Bueno, aquí lo mismo, osmolaridad,
Cuando nosotros tenemos entonces un trastorno en la osmolaridad que se relaciona con el sodio, que eso ya lo habíamos dicho nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Qué suele suceder? O disminución de la osmolaridad. Hay una serie, acuérdese, cuando se baja el volumen de agua, entonces tenemos osmolaridad y hay unos osmoreceptores. Cuando se altera la concentración de sodio, tenemos quimiorreceptores. Cuando tenemos problemas con el riñón, entonces tenemos vasoreceptores de baja presión y de alta presión frente a todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué pasa con un descenso en el volumen sanguíneo? ¿Qué sucede acá? Lo mismo que hablábamos ahorita, toda una respuesta también a dónde? A nivel del sistema nervioso central. ¿Qué suele suceder entonces? ¿Qué va a pasar cuando se cae el volumen? Se estimula que la hormona antidiurética, ¿o no? ¿Qué hace Se la hormona estimula. antidiurética? Am- Red. Inhibir, ¿cómo? Incrementar la absorción de sodio y agua para tratar de qué? De llevar a cabo este proceso y contrarrestar esta caída de la osmolaridad. Acuérdense que la osmolaridad puede estar disminuida en gran parte, ¿por qué? Por pérdidas que yo tengo de líquido, por pérdida de sodio, por una diarrea, por vómito y por lo demás. Entonces, yo creo que esto ya como que lo habíamos visto, vea. Cae el volumen plasmático, vea. Entonces, cuando se cae el volumen plasmático hay mecanismos compensadores, tonos, aumenta el tono simpático renal, vasoconstricción. ¿Qué pasa a nivel glomerular? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo renal? Baja. ¿Qué pasa con la filtración? Baja. Entonces se baja la excreción de sodio. Hay que bajarla porque si el volumen está caído, ¿qué pasa a nivel capilar peritubular? Entonces se aumenta, baja, perdón, la presión hidrostática del capilar peritubular y se aumenta la presión hidrostática del capilar peritubular. ¿Por qué se aumenta la presión hidrostática del capilar peritubular cuando se cae el volumen plasmático? Para evitar que salga como el agua. Bueno, pero ¿cuál es la razón para que se aumente? Pues doctor, como se bajó el volumen plasmático, se va a empezar a incrementar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se va a constreñir la arteria eferente. ¿Y qué Y más? eso, ¿Y por qué eso es presión oncótica? ¿Por qué se aumenta la presión oncótica? esa presión oncótica se aumenta porque se disminuye el flujo sanguíneo renal. Ah, entonces, ¿qué va a pasar? Recuérdese que inicialmente tiene el capilar peritubular es de una presión oncótica relativamente, pues, alta. Y aquí se aumenta un poquitico más, ¿por qué? Porque les llega menos volumen. O sea que se concentran más las proteínas en el capilar peritubular. Cuando se concentran más proteínas en el capilar peritubular, entonces aumenta su concentración. ¿Y por qué la presión hidrostática capilar glomerular? Porque yo tengo menos volumen, tengo menos líquido. Presión hidrostática depende de agua, presión oncótica depende de las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando está llegando aquí a la mácula densa menos cantidad de sodio, se estimula la renina. Entonces se aumenta la angiotensina doble, la aldosterona y se aumenta la absorción de sodio por el túbulo contorneado distal y por el túbulo contorneado distal y por el túbulo los colectores. Casi me pierdo. Y hay aumento del ADH para mejorar la reabsorción. Y mire que se cae el péptido natriurético atrial. Esa gráfica está de maravilla. Estoy como que muy emocionando mucho, muchachos. Baja la ingesta de sodio, eso ya lo hemos repetido. ¿Y por qué peleo con el sodio? Por lo que les acabo de decir, por la importancia que tiene el sodio en el movimiento de líquidos y en la tensión arterial. Ustedes siempre escucharán decir al paciente hipertenso, coma bajito en sodio, no coma tanto sodio, no consuma tanto sodio. Aquí tenemos todo esto. Mire lo que baja cuando se cae, baja el sodio, aumenta la actividad simpática, baja el pecho natriurético atrial, aumenta la presión oncótica en el capilar peritubular, se estimula la renina angiotensina aldosterona, miren todo esto. Si a la hora de estudiar ustedes van cogiendo estas gráficas y las van mirando, créanme que se ubican mucho. Vea lo que pasa con aumento del sodio, miren lo que está pasando entonces. Volumen de líquido celular y volumen circulatorio arterial efectivo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, baja la actividad simpática. Dilatación de las arteriolas aferentes. Entonces baja la reabsorción de sodio, pues para qué tiene que bajarla, si ya tiene mucho sodio, ¿para qué necesita más? Aquí sí se activa, ¿quién? El peito natriurético atrial, porque tiene sobrecarga de volumen, entonces se distiende más la aurícula y lo libera. Constricción de arteriolas eferentes, miren esto. Se baja, todo el mundo va en camino, ¿qué? Baja reabsorción de sodio, todo el mundo va en esa misma línea, vea. Baja reabsorción de sodio, baja reabsorción de sodio. Baja renina angiotensina aldosterona, entonces baja la reabsorción de sodio porque no hay renina para eso.
Y finalmente, entonces, ¿qué va a pasar? Al bajar, obviamente, la reabsorción de sodio, pues va a haber más cantidad de sodio en sistema tubular, entonces se va a excretar más sodio. Bueno, aquí hay unas de lo que suele ocurrir con algunos fenómenos relacionados con el aumento de la aldosterona. Aquí tenemos entonces, ya lo hemos dicho, descenso en la presión arterial, lo que pasa con el riñón. Entonces, aquí nació, de esto todo conocimiento, nació sencillamente los medicamentos denominados como Inhibidores de la ECA. inhibidores de la ECA. ¿Y cuál de otro? Y los famosos arados. Arados. Aquí está todo el mecanismo por el cual se lleva a cabo ese proceso. Acuérdense de una cosa muy importante acá, y es lo de la angiotensina 2. Ya dijimos ahorita que el segundo regulador más importante para la circulación renal es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dijimos que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Esa vasoconstricción es tanto en la arteriura aferente como en la deferente, porque hay una respuesta importante. No se les olvide también aquí de alguna manera, si me permiten el término, los efectos de la noradrenalina y la adrenalina también controlan arteriolas eferentes y deferentes. Bueno, bueno, aquí tenemos, mire lo que va a pasar sencillamente con la presión sin sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de regular la tensión arterial en el caso de un estado de choque, en el caso de un estado hipovolémico. Esto es lo que va a pasar. Lo que sucede si no hay renina-angiotensina-aldosterona y lo que va a pasar sin el sistema, aquí con el sistema. Mire que cuando está el sistema hay un incremento de la presión arterial. Si no hay incremento, entonces mire, la presión arterial se mantiene más bien baja. Esto depende del tiempo que hay. Uno de los primeros sistemas en dispararse de manera temprana es este sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder dar cumplimiento con esa situación. Aquí está, ya dijimos lo que hace la angiotensina en los riñones. Directamente, entonces, ¿qué hace? Retiene sal y agua, vasoconstricción de arteriolas, reduce la presión de los capilares ventriculares y aumenta la presión tubular de sodio y potasio. Ese es el efecto de la angiotensina. Entonces, cuando usted se siente a revisar, mira, ¿qué me estimula angiotensina? ¿Qué me estimula la renina? Que básicamente son los mismos, van en la misma línea. Angiotensina y renina van en la misma línea. Secreción de aldosterona y reabsorción de sodio aguanal en los túbulos renales. 3 estímulos para la angiotensina, muchachos. Doctor, se le cortó. Se cortó. Ya. Sí, ya. Eso sí. Que me moví un poquito, muchachos. Acá uno se va cansando ahí. Como siempre estaba acostumbrado a pararme al pre y ustedes a hablar a tantas cosas y hacer gráficos. Aquí estoy completamente Doctor, se manejando. le cortó de nuevo. Se le está como cortando por parte. No, Dani, a usted, yo lo estoy escuchando bien. Dani, creo que es tu internet, porque yo no escucho. Ay, ay, ay. Dios mío. Todos se fueron lance en ristre. Bueno, listo. Yo ya no escucho nada. No puede ser, señorita. ¿Será que usted no quiere escuchar ya más? Eso es otra parte. Recuérdese que el inconsciente se manifiesta por 3 cosas: por los sueños, los chistes y los actos fallidos. Yo no quiero escuchar más nada, y no quiero escuchar más nada, y me escucha. Y va a donde el otorrino y está perfectamente la niña. Pero bueno, listo. Digamos entonces acá. Esto es la angiotensina, muchachos. Que quede. Aquí está otra vez. Es la hormona ahorradora de sodio más potente del organismo. Ya lo hemos dicho. Aumenta en circunstancias asociadas a qué. Entonces, ¿cuándo se aumenta la angiotensina? 3 causas de aumento de la angiotensina. Me quedé esperándolo, muchachos. Esto ya se va a acabar, Dios mío. Doctor, una baja de la pérdida de volumen. Entonces, pérdida de volumen. 1, 2. De la misma manera, disminución en la concentración de sodio. 3, caída de la tensión arterial. Sí, eso es lo que a mí me parece. ¿Y cuándo pasa con la renina? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la aldosterona? Esta sí nos cambia un poquitico. Son los mismos. ¿Qué le agrego a la aldosterona para que estimule la aldosterona? Que ella se estimula y le falta algo. La hipercalemia. Ah,
La aldosterona, entonces, mire que ya pide lo que piden estas hormonas más potasio. Se acabó, muchachos. Pues yo no sé. Y el simpático, pues como para ir terminando esto, no hay nada que va a hacer. Constricción de arteriola aferente y eferente. En algunos casos van a encontrar que hay más constricción de arteriola aferente que eferente en general. ¿Qué pasa con esta constricción de estas señoritas? Ven, de estas dos, ¿qué pasa? Baja el flujo plasmático renal, baja la velocidad de filtración glomerular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un mecanismo compensador que es aumentar la absorción de agua y sodio por el túbulo proximal. Pues yo, ¿qué voy a hacer para tratar de... El organismo siempre trabaja en dos líneas. Se genera un efecto cualquiera que sea y luego aparece un mecanismo compensador importante. Entonces, aumenta la secreción de renina para aumentar la absorción de sodio, cloruro de sodio y agua. Esto es las acciones en principio del simpático. Aquí está, vean, esto es. Constricción de arteriola deferente, baja el flujo plasmático renal. Constricción de arteriola eferente, baja el flujo plasmático renal, miren, y aumenta la tasa de filtración glomerular. La presión de filtración se mantiene más o menos constante. ¿Qué pasa cuando se aumenta la cantidad de proteínas en el plasma? Vean, no hay mucho cambio, pero en la tasa de filtración glomerular sí cambia. ¿Por qué hablo de concentración de proteína en el plasma? Porque tenemos que hablar de presión oncótica. Vean, sustancias vasoconstrictoras, vasodilatadoras, que gracias a Dios existen las sustancias vasodilatadoras. Vean, prostaglandina E2, prostaglandina I2. ¿Qué hacen esas prostaglandinas? Tienen una acción eminentemente vasodilatadora. ¿Y qué hacen ellas? Contrarrestar el efecto vasoconstrictor de los nervios renales, del estímulo simpático y de la angiotensina 2. Eso es lo que hacen ellas, mejor dicho, se oponen, ese es el movimiento de oposición. ¿Ustedes creerían importante en el caso de un paciente que está hipotenso y que tenga una hemorragia, será que habrá mucha liberación de prostaglandinas o no? No, No, No hay tanta liberación de prostaglandinas, de ninguna manera, pero sí atenúan los efectos de la presión arterial como se los acabo de mencionar de alguna manera. Terminaré diciéndoles, entre otras cosas, porque el tiempo ya se ha ido acabando, que el riñón también no solamente produce prostaglandinas vasodilatadoras, sino también produce prostaglandinas vasoconstrictoras. Recuerde que aquí dentro de estas sustancias producidas por el riñón que tienen un efecto vasoconstrictor está el tromboxano A2, de alguna manera, que se relaciona de cierta forma con un incremento de su producción a nivel renal y que ocasiona una especie de vasoconstricción. De estas tres estímulos vasoconstrictores, ¿cuál es el más potente de todos? el óxido nítrico. Ah, perdón, vasoconstrictores, Como la angiotensina 2. la angiotensina, sí, en mis tiempos decían que era la el sistema endotelina, renil. que era la endotelina. El principal vasoconstrictor es la endotelina. En el uso diario nosotros de vasoconstrictores que yo utilizo, pues no digo que yo utilizo, que utilizamos la unidad renal, pues para no ponerme ahí como dirán que tan pinchado, pues utilizamos. ¿Qué vasoconstrictores conocen ustedes que se utilicen en general? Les ayudo. Noradrenalina, adrenalina o epinefrina y vasopresina. También utilizamos dobutamina. Entonces, les voy a mencionar de estos que le acabo de mencionar: vasopresina, noradrenalina, adrenalina y dopamina. ¿Cuál es el que tiene un efecto vasoconstrictor más potente? Bueno, ahí les queda. El efecto que tiene el vasoconstrictor más potente, ¿cuál es? De esas sustancias que utilizamos a diario. Nosotros no tenemos endotelina, la sustancia con un efecto vasoconstrictor más potente que tenemos. De pronto Es, epinefrina. bueno, la epinefrina tiene un efecto importantísimo. Yo diría que sería la segunda, pero la más potente se llama hormona antidiurética. De hecho, en el paro cardíaco está utilizando hormona antidiurética. Entonces, decimos, más potente, la más potente,
La número 1 se llama vasopresina. Número 2, epinefrina. Número 3, norepinefrina. Número 4, dopamina. Y luego lo de butamina. Ese es más o menos como el orden en que está eso. Bueno, muchachos, ya el tiempo se agota. Entonces, nos quedan otras cositas para terminar acá. No sé. Algunas dudas, inquietudes que tengan. Ustedes, pues por favor, entonces pueden ir revisando lo que les he dicho y pues de dónde revisamos, entonces del libro de la fisiología de Gayton, de otros textos en los cuales yo he revisado y he mirado. Créanme que me pongo mucho a estudiar, así las diapositivas las encuentren en cualquier parte, pero lo importante es tratar de entender eso. Sugerencia para terminar, cojan las generalidades, tema 1, tema 2 cojan filtración, tema 3 cojan resorción y excreción, tema 4 sodio, tema 5 potasio. Esto sí nos queda para después. Esos son los 5 temas. Pareciera tan reducidos, pero que tienen tanta cosa. Pero aquí hay una situación interesante, es que se permean unos temas con otros. Entonces, mi sugerencia es sodio. Saque aparte, estudie todo lo de sodio y sáquelo aparte. Saque hojitas que digan sodio y las ponen a un lado de la mesa. Potasio, las pone a otro lado de la mesa. Y así cuando usted está estudiando le facilita un poquitico más y lo ya ayuda a usted a organizar las cosas. Bueno, muchachos, inquietudes. Doctor, Señor. entonces hasta este parcial entraría solo potasio, ¿cierto? Hasta Sí, no, potasio. todo esto que estamos, lo que hemos visto de secreción de aniones, cationes, todas esas cosas, no, eso no, eso no. Ah, listo, doctor. Y Entonces, en repito, cuanto a generalidades que embriología, ya tienen ahí, que es la parte de flujo sanguíneo renal, todas esas cosas de la nefrona. 2, filtración que le dedicamos tiempo. Luego, resorción y excreción que le dedicamos tiempo. Sodio y potasio están los 5 temas para que ustedes lo tengan claro. Les sugiero eso, que lo estudien. Algunos se correlacionan. Estos temas, algunos vienen con unos gráficos que vale la pena que los analicen bien, muchachos. Hombre, que yo coja arteriolada aferente y deferente, venga, ¿qué pasa en vasoconstricción? ¿Qué pasa en vasodilatación? Ahí hay unos cuadros. Y si no los tienen, muchachos, eso los consiguen ustedes, pero más que aprendérselo de memoria, traten como de entenderlos, como de explicarlos, más que aprenderlos de memoria. Bueno, y para la parte ¿qué? De lo de embriología, pues básicamente no vamos a hablar nada de gónadas, vamos a hablar de la formación del riñón como tal nomás, que es toda la parte del sistema renal, sí, de lo que vimos ahí, pero no vamos a hablar de gónadas ni nada de esas cosas. ¿Quedamos claros con eso? listo, doctor. Ah, bueno, muchachos, yo quedo atento. En todo caso, les deseo un feliz día. Que estén ustedes muy bien. Bueno, Gracias, doctor. ustedes muy amables. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, a ustedes.